Perfectamente. Muchas gracias de nuevo, Alejandro. Bueno, Alejandra también por la invitación. Nosotros en Nick Chile siempre estamos disponibles para compartir lo que es nuestra experiencia con DNSSEC y también ayudar al surgimiento de esta tecnología dentro de la región, que a todos nos beneficia. El grupo de operadores de redes, como me imagino que son ustedes, quizás no están tan sensibilizados a lo que significan los temas del DNS. Siempre se tiende a ver como que DNS de la capa de aplicaciones está arriba de todos los temas de redes, lo cual es verdad, pero al ser una tecnología tan básica, de tan bajo nivel, sabemos que casi cualquier interacción en Internet parte por una llamada al DNS. Entonces todos sabemos lo crítico que es. Si se llega a caer el DNS, básicamente a nadie le funciona Internet, pese a que todo lo de abajo esté andando. Por eso es algo que todos los operadores de redes deberían conocer y sabemos que alguna vez se van a topar en su vida. Eh, Hay un dicho que me gusta partir así contándolo, que existe esta teoría de que siempre la culpa es del DNS cuando cada vez que hay desastre. Y yo creo que viene del hecho de esto mismo, de que el DNS, al ser una tecnología tan de bajo nivel y que muchas veces funciona sin que nos demos cuenta, es lo último que nosotros nos acordamos de revisar. Entonces, se dice que todos los errores vienen o de problemas de MTU o de DNS, uno de los dos. Y yo creo que eso es un poco ser víctima del propio éxito de que el DNS básicamente hasta el momento funciona sin básicamente tantos problemas. Entonces, les quiero contar un poco por qué existe DNSSEC y por qué es importante que lo empecemos a desplegar en Internet, mostrarle también un poco de estadísticas, cómo está esto y qué es lo que permite en el futuro. Em, Quería mostrarle un poco, en un comienzo cuando se empezó a hablar de DNSSEC, se consideraba mucha gente de que no era necesario llegar a este nivel en el fondo, de paranoia, de proteger datos, que el DNS siempre ha funcionado bien. Sin embargo, cada vez vemos más noticias donde hay gente que ataca el DNS para hacer hijacking de nombre y, por ejemplo, puede llegar a robar un montón de información, de dinero, y muchas veces estos ataques son muy difíciles de detectar proactivamente. Acá hay noticias de gente, CIRA es el organismo que maneja el punto CA de Canadá, y han hecho investigaciones averiguando cuando hay ataques cómo fue que se originó todo, y muchas veces todo parte desde una redirección del DNS. Pero no solamente en temas de criptomonedas, que uno pudiera decir que quizá eh, hay muchos recursos atractivos que pueden hacer que esto sea sujeto a ataques, sino también hay temas de gobierno. Por ejemplo, acá hay una lista que armó un grupo que empezó a analizar tráfico de DNS histórico y detectaron muchos secuestros de nombres relacionados a organismos gubernamentales, y se considera que existen grupos espías que se dedican a hacer esto, en el fondo. Uno, a través de redirigir el DNS, puede interceptar todo tipo de credenciales y tráfico, de tal forma de lograr, por supuesto, no van directamente al DNS, sino que es un camino para seguir avanzando hacia arriba. Y lamentablemente, como sabemos, los sitios web ahora, al hacerse casi exigible el uso de HTTPS, de TLS, uno podría decir de que esto está solucionado, pero lamentablemente no es así. O sea, con la redirección de DNS uno puede lograr apuntar que los clientes se conecten a una IP incorrecta de un atacante, y además los atacantes consiguen a veces infiltrarse en las autoridades certificadoras para tener certificados digitales falsos, o muchas veces utilizar certificados que son gratuitos y que permiten hacer este tipo de ataques. Entonces, en el fondo, quiero concientizar un poco de que los problemas del DNS existen y en el día a día. Y esto es lo que DNSSEC espera solucionar. Para contar un poco de historia, en el año 2008 ocurrió una presentación de un investigador que se llamaba Dan Kaminsky. En ese momento era muy joven, tenía 20 y algo años, y, y él descubrió una forma de hacer este envenenamiento del DNS de una forma muy rápida e ingeniosa. No necesitaba estar dentro de la red, no necesitaba mucho ancho de banda, ni siquiera mucho tiempo, y permitía secuestrar jerarquías completas. Cuando ocurrió esto, por supuesto, fue una voz de alarma a todo el mundo de DNS, y fue el punto de partida de DNSSEC, porque en el fondo es la solución
de largo plazo para este problema. Bueno, aquí hay un ejemplo de cómo funciona este ataque. Básicamente lo que hace el atacante es, como el DNS funciona en su mayoría sobre UDP, entonces, y son paquetes hasta ese momento sin ninguna identificación, entonces enviaba un ataque de muchas respuestas en la esperanza de que un servidor de nombres aceptara una respuesta incorrecta antes que la que él había consultado del servidor de nombre legítimo. En ese momento, cuando ocurrió esto, se buscaron algunas soluciones de corto plazo, por ejemplo, aumentar la entropía. DNS, el DNS clásico depende de un identificador que tiene solamente 16 bits y que permitía, que gracias a que las redes están cada vez más rápidas, permitía básicamente atacar esa entropía. Y se buscó aumentar cambiando los puertos, haciendo cambiar mayúscula y minúscula en la consulta, etcétera. Ahora, estas son soluciones que eran bastante temporales. Es básicamente una carrera de quién es el primero en poder responder. Y incluso se habló de cambiar un switch a TCP para evitar este tema este flood IDP de UDP. Básicamente se elimina usando TCP porque existe este handshake y etcétera. Pero sin embargo, no estaban preparados en ese momento los servidores para cambiarse a un protocolo con más recursos. A mediano plazo, estas son soluciones que uno puede decir que son definitivas, pero que es muy difícil llevarlas a cabo en la práctica. En el fondo, es evitar que alguien pueda eh, esconder su dirección de origen y utilizar otra, lo que se llama el spoofing de dirección IP. Esto lleva 15 años y no hay solución. Es muy difícil lograrlo, básicamente por la forma en que funciona el ruteo. Cuando tienes más de un upstream, significa que tú lamentablemente tienes que de cierta forma permitir y no sabes bien desde dónde viene el origen. Entonces, básicamente, este problema del ruteo ocasiona que cualquier protocolo que depende de UDP es sujeto a este tipo de ataques, por ejemplo, también NTP y otros, no solo el DNS. Pero, sin embargo, la solución definitiva es DNSSEC, que en el fondo es agregarle autenticación e integridad al DNS clásico. Se hace todo retrocompatible, o sea, el mismo DNS de antes sigue funcionando, solo que se le agregan cosas nuevas. Esto viene del año 2005, muchísimo tiempo. Uno podría decir que esto ha demorado tanto como IPv6, pero IPv6 va muy bien ahora. Sabemos que cualquier cambio importante a nivel de Internet se mide en décadas, no es algo simple. Una cosa que permite además de NSSEC es que la autenticación se haga a nivel de datos, sin importar el transporte. Entonces eso permitió también, por ejemplo, surgir otras formas de transportar paquetes DNS y que ya no dependa solamente del original UDP. Entonces, ¿de qué se trata DNSSEC? Es agregarle criptografía asimétrica al DNS, muy similar a lo que se hace con, con las, con los certificados digitales en el fondo, que es utilizar una llave pública y privada. La privada firma las zonas en forma offline y la parte pública se publica y permite que un resolver, que es el cliente en DNSSEC, pueda validar que la información es la correcta. Em, en un comienzo, por supuesto, como toda tecnología que usa criptografía, tiene que ir evolucionando. Partió con MD5, pero MD5, como ustedes saben, ya no funciona, es muy fácil quebrarlo, ya no se debe usar. Luego se pasó a HA1, que también creo que ya está muerto, ya están los documentos de estándares donde dice que ya no se debe usar, pero esto sigue avanzando gracias a los avances criptográficos y de procesamiento de las máquinas. En este momento lo más recomendable es usar curvas elípticas, que es el último que está ahí, SDSA, porque permite además firmas y llaves que son pequeñas. Entonces tienen muchas ventajas. Les quería mostrar un poco la clásica slide de cómo funciona el DNS. Tenemos un resolver que, por ejemplo, está dentro de un ISP, de un proveedor de Internet, y que hace una consulta a los autoritativos de un nombre. Por ejemplo, le está preguntando por el nombre de dominio www.vulcano.cl. Ese autoritativo tiene una zona, que es donde está la información que él entrega, y se la responde al cliente, que en este caso es el resolver, indicándole el número IP de esa dirección. Es el DNS clásico.
Em, Uh, como que, Creo que perdimos a Hugo. sí, vale. Vamos a ver si lo rescatamos rápidamente. Lo raro es que lo veo allí conectado. Ok, bueno, ya como que duró un ratito. A ver, un segundito. Por un momento pensé que era yo. Sí, claro, creo que todos aquí pensamos lo mismo. Sí, bueno, vamos a ver si lo Realmente sí. rescatamos. Vamos a esperar un minutito. ¿Aló? Acá estoy de vuelta, perdón Ah, no pasa nada. por ese problema. No te preocupes. Ahí estoy de vuelta. Sí, bueno, como les contaba, estábamos acá en el DNS clásico, luego pasábamos, no sé si alcanzamos a llegar a esta pantalla. Justo allí se te cortó. Perfecto, donde vienen las firmas de vuelta. Ahora, un punto importante en todo este mundo de la criptografía basado en llaves públicas y privadas es cómo compartimos las llaves públicas. En el mundo de PKI, web, por ejemplo, de las autoridades certificadoras, lo que uno hace con la llave pública básicamente es pedirle a una autoridad que te firme y que la autoridad sea la que, en el fondo, certifique que tu llave pública es la correcta. Eso es lo que uno hace cuando compra un certificado digital, en el fondo, que es la autoridad la que te lo entrega. Ahora, existen muchas autoridades. Como ustedes saben, cada uno en su navegador tiene, no sé, cientos de autoridades que cada una tiene derecho a firmar certificados. Y eso causa bastantes problemas, pues, como sabemos, hay algunas autoridades que no cumplen con, no son realmente lo diligentes que uno pudiera esperar y tienen prácticas un poco cuestionables. Entonces, en esos casos existen autoridades de primer nivel y otras no tanto, y eso causa problemas porque cada una de ellas tiene derecho, en el fondo, a firmar certificados en todo Internet. Entonces, lo que se optó en el mundo del DNS para DNSSEC es que, en el fondo, mi autoridad es mi padre dentro del árbol DNS. Ya que en el DNS ya existía esta jerarquía donde todo depende de la raíz depende, o sea, desde la raíz dependen los TLD, punto .be, y dentro de ellos dependen todos los nombres de dominio bajo punto .be. Entonces, esa misma jerarquía es la que nos permite a nosotros distribuir las llaves públicas. Entonces, como vemos aquí, la zona, vulcano.cl en este caso, tiene un DNS key donde está la llave que firma los registros, y esa llave a su vez viene de mi padre. En este caso, el padre de vulcano.cl es CL, y es él el que certifica que mi llave es la correcta. Entonces, todo queda dentro del DNS. En el fondo, mi padre, además de delegarme el nombre, que es el DNS como funciona clásicamente, además me delega la llave pública. Y eso permite que, en el fondo, los DNS sean autónomos, los resolvers. Por ejemplo, un resolver para funcionar en Internet, lo único que necesitaba saber antes de DNSSEC era las direcciones IP de la raíz del DNS. Y desde ahí podía delegar hacia abajo todo el árbol desde cualquier nombre. Ahora, además de necesitar la dirección IP de la raíz, necesita tener la llave pública de DNSSEC de la raíz. Y desde ahí hacia abajo también delega todo el árbol criptográfico, en el fondo. Ahí tenemos un ejemplo de que la llave, por ejemplo, de .cl, a su vez depende de la raíz y la raíz certifica que sea la correcta. Entonces, además de que necesitamos que las zonas ahora se firmen con DNSSEC, necesitamos que los resolvers validen que la información es la correcta y recorriendo a su vez este árbol. Ahora, una cosa importante de explicar es que no es DNSSEC, porque tampoco queremos dar una falsa sensación de seguridad de que esto no soluciona todo.
DNSSEC no es un mecanismo de confidencialidad. El DNS es público, siempre lo ha sido. Se ha considerado hasta el momento de que la información que está ahí y el tráfico no es privado. Sin embargo, ahora hace poco ha surgido un movimiento de empezar a agregarle privacidad al DNS que corre por un carril paralelo, que es esto de utilizar DOH, DOT, seguramente son siglas que ustedes han escuchado, y que es como complementario a DNSSEC. DNSSEC funciona a nivel de datos, pero lo otro a nivel de comunicación. Tampoco DNSSEC no provee ACLs, no hay protección frente a ataques de denegación de servicio, al contrario, puede ser complejo porque le agrega más información al DNS y aumenta los tamaños de respuesta de los paquetes. Además le agrega carga criptográfica, pero nunca ha sido un problema. Hasta el momento nunca se ha escuchado de que haya, por ejemplo, se haya quemado algún resolver, o por decirlo de alguna forma, por la carga extra de validación. Y existen otras soluciones que permiten protegerse frente a ataques de OS, pero sin embargo no es DNSSEC. ¿Cuál es el estado actual de despliegue? Estos son unos mapas que arma la gente de Internet Society, que tienen un proyecto que se llama Deploy 360, y ellos creo que una vez al mes o algo así van actualizándolo. Vemos cómo está el estado de la firma desde el punto de vista del árbol DNS. Ahí vemos los países que actualmente en verde oscuro son los que tienen DNSSEC full operativo, como vemos en la mayoría del mundo. En verde más claro vemos gente que ya firmó las zonas de los propios TLDs, de los NICs, pero que aún no permite a sus clientes finales. Y si hacemos un zoom, vemos que sería el caso de Venezuela y de Argentina en nuestra región. No sé si esto sigue siendo el caso sí en Venezuela, pero en el fondo ahí la gente de ISO es la que lleva este tracking. Ahora, desde el punto de vista de la validación, o sea, ¿qué resolvers están utilizando DNSSEC? Ahí no estamos tan bien, estamos un poco más bajo. Este es un gráfico un poco como de ranking, parecido a lo que mostró Alejandro recién. Vemos que Brasil está muy bien con un 51% de sus resolvers que validan con DNSSEC. Venezuela está muy bien ahí en el segundo lugar, o sea, tenemos que el despliegue de la parte de la validación ha ido mucho más rápido que la parte de firma, lo cual es bastante bueno porque siempre ocurre con estas tecnologías el tema de que es primero el huevo o la gallina. O sea, la gente dice, ¿para qué firmo mi zona si nadie la está validando? Y la gente dice a su vez, ¿yo por qué tengo que validar si nadie está firmando? Aquí uno podría decir que se está rompiendo esa inercia y hay un tremendo incentivo para que la gente que tiene zonas las pueda ir firmando. Ahora, lamentablemente, al ser jerárquico de DNSSEC, necesito que mi padre tenga DNSSEC para que todo funcione para mí. Entonces, en este caso, punto B es muy importante. Yo no sé cómo estarán sus planes y seguramente ustedes, como clientes o poseedores de dominios punto B, pueden hacer las consultas. Muchas veces los NICs no lo ven como algo tan urgente porque no ven la demanda, pero si pudiéramos de alguna forma romper también eso, podría esto avanzar, esperemos que rápido. Ahí .cl está muy mal en validación y es algo que tenemos pendiente nosotros también como mejorarlo. Aquí tenemos un gráfico que arma la gente de APNIC de cómo ha sido la evolución a través del tiempo del tema de la validación, esto a nivel mundial. Y ya vemos que estamos pasados el 30% de validación y ha ido creciendo muy lento a partir del año 2017, que son desde que ellos muestran resultados. Aquí quería mostrarles, bueno, esta charla yo generalmente la hago también dirigido a gente que maneja sus DNS, entonces quería mostrarles rápidamente lo simple que es. En esta área se ha avanzado mucho y muy rápido en el tema de herramientas, porque en un comienzo DNSSEC hay que reconocer que era un poco crudo las herramientas que existían y había que hacer muchos procesos manuales. Ahora actualmente es tan simple como, aquí les muestro el ejemplo de Bind, que el servidor DNS más famoso en el mundo, que en algún momento llegó a tener algo así como el 70% del DNS era Bind. Es open source, es gratuito. Actualmente con esa línea en la configuración yo puedo empezar a firmar mis zonas. Es tan simple como eso. Y eso automáticamente lo firma, lo sirve y además se preocupa de la rotación. Acá no les conté que por temas de criptografía es bueno ir rotando las llaves cada cierto tiempo.
no es bueno dejar la misma llave firmando por mucho tiempo, entonces hay que ir rotándolas y eso hay que hacerlo con cuidado. Entonces, además, Bind se encarga de todo eso. Es básicamente activarlo y listo. La única parte que sigue manual es esto que yo les contaba de que yo necesito armar la cadena entregándole al padre mi llave pública. Eso se tiene que seguir haciendo a mano, pero ya existe un proyecto de automatización que se llama CDS, que está recién partiendo, pero que en el futuro se espera que sea el mecanismo estándar para que incluso eso sea automático, que nuestro padre se entere que nosotros firmamos o que cambiamos nuestra llave de una forma segura y no sea necesario hacerlo manual. Actualmente manual quiere decir que yo tengo que ir a mi registrar donde yo administro mi dominio, generalmente la página de mi nick, y tiene que haber un campo ahí donde yo agrego mi llave. Entonces eso depende de cada registrar, cada uno tiene su propio mecanismo y por eso es difícil automatizarlo ahora. Ahora, como les decía, si ustedes manejan zonas propias desde el punto de vista de un autoritativo, lo que hay que hacer es ir refirmando la zona. También las firmas tienen una validez, tienen que ir rotando llaves, como les contaba, y además tienen que mandarle los DS al padre. Todas estas cosas, o sea, perdón, las dos primeras están totalmente automatizadas. El envío al DS al padre sigue siendo manual, pero no es una operación que sea muy frecuente. De hecho, se dice que una vez al año es como lo más, uno pudiera decir que es lo más protector de cierta forma criptográficamente hablando, pero uno podría tener su KSK, su llave por muchos años más. También cambio de algoritmo, como les contaba, cuando algún algoritmo se da de baja, uno necesita ir cambiando y rotando las firmas, etcétera. Y además se necesita tener un monitoreo como cualquier servicio. Acá el DNS, uno puede decir que al agregarle seguridad de criptografía, uno está sacrificando de alguna forma disponibilidad por seguridad. Lamentablemente, al agregarle eso, al DNS uno le está agregando cosas como timing. Antes un servicio de DNS uno podía dejarlo tirado por años sin pensar en él y muchas veces ocurría que uno ni siquiera sabía dónde estaba el servicio andando porque no se tocaba. Pero ahora no, se necesita que el DNS esté, por ejemplo, el servidor esté sincronizado por NTP, quizás para tener un tiempo correcto, que las firmas se rehagan, etcétera. Ahora todo esto se hace con demonios automatizados y no es nada muy complejo. Uno podría decir que requiere el mismo nivel de atención que un servicio web o de base de datos, etcétera, pero ya no es el DNS que uno pudiera dejar abandonado. Ahora, ¿cómo se hace la parte de validación? Que es la parte de los resolvers. Es igual de simple. Uno activa una línea automático en bind y listo. Nuestro resolver ya valida con DNSSEC, se preocupa de descargar la llave de la raíz y hacer todo en adelante. Eh, a nivel del resolver, entonces, lo único que hay que preocuparse es derrotar la llave de la raíz, que es automático, y también trabajar un poco las excepciones. Ocurre muchas veces que hay dominios famosos que cometen un error y firman incorrectamente con DNSSEC. O sea, no muchas veces, pero no sé, estoy hablando de un par de veces al año con dominios famosos. Y quizá en esos momentos uno pudiera querer desactivar específicamente un dominio de sus errores con DNSSEC. Generalmente estas excepciones se manejan en forma manual, hay canales de operadores donde se dan aviso de estos problemas y básicamente es lo único que uno pudiera tener en cuenta en el caso de tener un recursivo que valide. Y por supuesto el monitoreo normal como cualquier servicio. Em, por último, si no lo he convencido con esto de la importancia de DNSSEC, DNSSEC permite construir más cosas sobre el DNS. Sabemos que el DNS es muy atractivo para poner cualquier tipo de información dentro. Existen VPNs por DNS, no sé, hay gente que navega web usando túneles DNS, etcétera. Pero el hecho de agregarle criptografía y seguridad permite crecer en servicios múltiples. Por ejemplo, se habló mucho tiempo que la killer application iba a ser Dane, que es una tecnología que permite que los mismos certificados que me dan las autoridades certificadoras para el web se pusieran también en el DNS. Entonces, de esa forma, tener dos mecanismos paralelos e independientes de verificar que el sitio web sea el correcto.
Esa tecnología existe, se puede utilizar ahora, no sé si va a tener éxito, no sé si alguna vez van a desaparecer las autoridades certificadoras, no, no creo, es difícil, es un negocio muy grande, pero sí esto permite tener más certeza de que yo estoy usando la correcta. Además, dentro del DNS se puede agregar información como certificados de PGP, de SMIME, etcétera, mucha información que ahora puede estar certificada que es la correcta. DNSSEC además permite hacer optimizaciones de protocolo que son efectos secundarios de tener DNSSEC. Uno de ellos, por ejemplo, este ataque que se llama NX Domain, una avalancha de NX Domain donde se puede atacar un recursivo o un autoritativo preguntándole por dominios inexistentes. En el DNS clásico, cada vez que pregunto por un nombre inexistente, eso significaba tener que ir al autoritativo y hacer toda la resolución para conocer que un dominio no existía. Y ahora, gracias a DNSSEC, eso ya no es necesario porque DNSSEC también certifica que los nombres que no existen están certificados y además puedo entregar rangos de inexistencia, por decirlo de cierta forma. Entonces, yo usando DNSSEC puedo guardar en mi caché de Resolver de que hay ciertos nombres que es imposible que existan y ya no necesito perseguir esos nombres en el DNS, sino que los puedo responder directamente desde mi caché. Y por último, lo que les contaba en un comienzo, que permite desacoplar en el fondo los datos del transporte, y lo cual permite utilizar otras tecnologías como DNS sobre TLS, DNS sobre HTTPS, sobre QUIC, que es lo último que está saliendo, etcétera. Eso es básicamente un panorama bastante de alto nivel de qué significa DNSSEC y por qué es importante. Acá hay enlaces útiles de la página que les contaba de Internet Society, donde hay bastantes casos de uso y ejemplos de deployment. Y además quería invitarlos también al grupo de DNS de LACNOG, donde están totalmente invitados a participar. Ahí hay muchos expertos que les pueden ayudar en distintas realidades de nuestra región. Un grupo en español. Y eso es todo. Por supuesto, cualquier cosa que necesiten, ahí está mi correo y para que sigamos en contacto. No sé si ahora hay algún espacio para preguntas o comentarios. Gracias. Vale, Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, Bueno, mira, Alejandro. excelente presentación. Creo que la gente, como tú dices, tuvo que haber quedado convencida de la importancia del DNSSEC. Y bueno, de verdad que los que no hayan encendido la validación en el recursivo es como que demasiado fácil, ¿no? Yo no entiendo Sí, por qué la gente no lo enciende. exacto. Pero bueno, Hugo, te tengo unas preguntas, vamos a ir al grano. No sé si las puede Este, leer porque no tengo sí, acá sí, Por aquí favor. yo las agrupé ya, te las tengo. Ajá, mira, vamos a ir en orden. Ajá, la primera pregunta indicaba, disculpa que no tenga los nombres, también hay preguntas que nos están llegando por Facebook. Eso no las tenemos todas aquí. Mira, ¿DNSSEC aumenta la latencia de la red? ¿Bloquea algún contenido de alguna manera? No, o sea, claro, en un comienzo también se temía eso, de que el hacer muchas preguntas fuera complejo, pero el DNS tiene su propia capacidad de hacer caché que es bastante eficiente, no por nada ha sido una tecnología que ha escalado desde los años 80 hasta actualmente, no digamos que sin problemas, pero sí ha permitido que esto funcione en escalas inimaginables en un comienzo. Entonces, en la práctica no ha ocurrido nada de eso. De hecho, se optimiza y, por ejemplo, cuando yo consulto por una dirección, por ejemplo, el registro A, la firma viene acompañando la respuesta, viene en una sección del paquete que es certificada. Entonces, existen optimizaciones y en términos de latencia no hay nada que uno pudiera decir que afecte. Por otro lado, el procesamiento tampoco ha sido importante que afecte, por ejemplo, el tiempo de CPU ni nada de eso, ni en la firma ni en la validación. Vale, buenísimo, Hugo. Bueno, estamos un poquito cortos de tiempo, pero tengo como tres preguntas más. Así que no Dale, te lo quiero hacemos rápido. perder porque las respuestas tuyas siempre son valiosas. Vamos a puntualizar. Aquí preguntan. Una consulta, Hugo. ¿Es seguro y posible que los DNS públicos de la empresa estén disponibles, configurados o permitidos en un proveedor terciario como Hurricane Electric? Sí, perfecto. Si entiendo bien, lo que quizás te refieres a utilizar servicios externos que sean autoritativos de tu zona.
Si es así, por supuesto que DNSSEC es muy útil porque en el fondo nosotros le estamos entregando a un tercero la confianza para que esté respondiendo por tus nombres de dominio. Y al firmarlo con DNSSEC, tú te quedas con la llave, en el fondo, como proveedor de los datos y de esa forma evitas de que el tercero que esté sirviendo tu zona pueda hacer algo inadecuado. Hay que pensar que uno nunca está a salvo de que alguien pueda atacar alguno de tus secundarios y quizás responder algo incorrecto. Le ha ocurrido a grandes, a proveedores importantes. Por eso es muy importante firmarlo y hay muchos proveedores externos que permiten que tú mantengas tu primario escondido, que se llama hidden primary, y ese sea en el fondo la fuente original de la información, pero lo transfieres solamente a tus secundarios, que son los públicos. Espero que eso haya respondido Vale. la pregunta. Buenísima la respuesta y me estoy acordando también de que pasa que es complicado, pero tener una especie de multivendor también, que no solamente en este caso es Hurricane Electric, sino también puedes tener, que sé yo, Cloudflare y tener otros, para no Sí, solamente tener una sola empresa por detrás de tus DNS. sí, es muy buena práctica. Mira, esa la mandaste tú hace un tiempo la lista de DNS español. Mira, te tengo dos más. Una indica que capaz que yo debería apoyar allí, pero tú quizás la tienes más fresca que yo. ¿Hay documentación oficial de la CNIC para aplicar DNSSEC? En LACNIC, creo que sí. Claro, quizá ahí tú, Alejandro, me puedes ayudar. Hay un curso de DNSSEC, de DNS con DNSSEC que, de hecho, que se dictó y se terminó hace poco, y creo que el próximo año también se va a repetir. Entonces, quizá eso puede servir mucho, un curso en formato online. Y me parece que información también debiera haber. No sé, Bueno, Alejandro. que no sepan, Hugo es la persona responsable por detrás de este curso también de DNS. Ujú. Este, Mira, Hugo, y por último, y lastimosamente, después iremos con Carmen, que tiene una excelente presentación, pero vamos a la última pregunta contigo. ¿Cada cuánto es recomendable cambiar la llave? Preguntan aquí. Mira, el default, el por defecto de Bind es una vez al año. Pero de todas formas es configurable y yo diría que no hay problema en dejarlo en 3 años. Todo depende de qué tan riesgosa es tu zona, ¿no? El riesgo de dejar la llave por mucho tiempo es que alguien pudiera hacer un ataque de fuerza bruta y quebrar tu llave pública en el fondo y obtener la privada. Y ahí la gente que sabe de criptografía o de matemática puede decir mucho mejor cuánto tiempo es seguro mantener una llave. Pero estamos hablando que no son procesos simples, tendrías que tener algo muy valioso ahí para que atraer ese tipo de atacante. Yo diría que para una zona común y corriente 3 años es totalmente factible y incluso nada te obliga tampoco a mantenerlo más tiempo. Uno puede ir decidiendo en el camino, ok, la voy a dejar un año más y no hay problema. Vale. Bueno, Hugo, mira, estoy sumamente agradecido. Espero que hayas convencido a todo el mundo. A mí me convenciste en el año 2008, por allá, cuando Kaminsky y eso. Agradezco una vez más tu tiempo. Y bueno, Alejandra, entonces vamos a pasar con Carmen, que Muchas también gracias. tiene, bueno, algo buenísimo por allí. Un millón.